8:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia: el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad de los Hemisferios; el doctor Alan Catey, experto en temas internacionales; y también el doctor Carlos Estarellas, académico e internacionalista. Ponemos en análisis este ataque de Estados Unidos a Irán. ¿Cuáles serían sus repercusiones? Quiero empezar con el doctor Esteban Santos, con una circunstancia. Leíamos una inquietud de los legisladores y de los senadores americanos y de los dos partidos más importantes, el demócrata en oposición y el republicano, que planteaban interrogantes, que no ha habido propuestas para limitar la capacidad de Trump de lanzar ataques contra Irán sin autorización previa del Congreso. Sería importante conocer, ¿tiene que pedir autorización en el caso de una guerra como está ocurriendo el ataque a Irán del presidente Trump? Esteban, muy buen día. Gracias, querido Miguel. Siempre un placer y una honra estar con ustedes, y mi saludo muy afectuoso a Alan y a Carlos, con quien disfruto mucho compartir en estos espacios. Usted hace una muy buena pregunta y yo me permito responderle en tres partes. La primera es, claro, a ver, ¿qué dice la norma? ¿Qué dicen las leyes norteamericanas? Dos, ¿qué dice técnicamente el derecho internacional? Y ahí sí, tercera, ¿qué podemos nosotros interpretar o cómo vemos hacia dónde va este tema? Entonces, de acuerdo a su pregunta muy puntual, ¿cuál es el fundamento constitucional? En los Estados Unidos el presidente sí tiene una autoridad limitada, pero la tiene, para ordenar un ataque militar sin autorización del Congreso. Pero esta autoridad no es absoluta y está, insisto, sujeta a restricciones constitucionales y legales. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Uno, que es el Congreso el que tiene el poder de declarar la guerra. Ahí está en el artículo 1 en su sección 8. Y dos, que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así lo dice la sección 2 del artículo 2, pues, de la Carta Magna, norteamericana. ¿Cuál es la interpretación que yo me permito dar? Históricamente, los presidentes han ordenado acciones militares limitadas sin autorización del Congreso y amparándose en esta segunda parte, la de Commander in Chief. Como soy el comandante en jefe, sí lo puedo hacer. Así se dieron los bombardeos en Siria de Obama, del propio Trump, las operaciones en Libia de Obama o las intervenciones en Kosovo mucho antes con Clinton. Por último, se han dado ataques con drones en muchos países, y así lo hizo Bush, así lo ha hecho Obama y así lo está haciendo hoy por hoy Trump. Le termino de dar una respuesta. En 1973 se da esta ley que se conoce como la War Powers Resolution, que básicamente es una ley que fue aprobada con el Congreso, por el Congreso, justamente para poder limitar cuál puede ser el poder real que tenga el presidente. Entonces, por eso es que usted solo puede desplegar tropas si es que hay una autorización del Congreso, o en caso de un ataque, y aquí viene la segunda parte, ¿no? O amenaza inminente en contra de los Estados Unidos. Yo tengo que informarle esto al Congreso hasta un máximo de 48 horas, y si yo no tengo la autorización, usted en un máximo de 60 días tiene que retirar a todas las tropas, máximo 30 días más para tratar una suerte de retirada segura, pero esa es la idea, que usted no puede. ¿Cuál es la controversia legal finalmente? Que muchos presidentes han considerado justamente esta idea del War Powers Resolution como una, no sé si es que esto es un poder total que pueda tener el poder del presidente, o una injerencia inconstitucional. Y entonces, sí puede el presidente. Y aquí viene esta primera pregunta. ¿Debería una sola persona, Miguel, poder tener la potestad de poder cambiar el curso de la historia, como lo que pueda pasar el día de hoy? Concluyo muy brevemente la segunda parte, que vendría a ser para mí, y entonces, ¿qué dice el derecho internacional? ¿Qué pasa en el seno de Naciones Unidas? ¿Y qué tan real es esto de la amenaza inminente, que es finalmente la causal que se permitieron dar en este momento? La amenaza inminente, esto viene por parte de Netanyahu en Israel, el principal aliado, que se ha dicho que Irán tiene la capacidad de poder crear un arma nuclear en muy poco tiempo. Yo soy de los que creen que es un régimen totalitarista, los ayatolas, que creo que son fundamentalistas y creo que son una amenaza para el concierto internacional. A eso de la amenaza, bueno,
empecé a investigar y vi que Netanyahu dijo esto por primera vez en 1992. En el 95 ya reiteró que en un máximo de 3 a 5 años Irán lo podía hacer. En el 2010 dijo que iban a ser de 3 a 5 meses. Y finalmente, pues ahora lo que acabamos de ver en este momento. Concluyo. Carta de Naciones Unidas. El uso de la fuerza, artículo 2.4. Todo miembro se tiene que abstener en sus relaciones internacionales para recurrir a la amenaza de la fuerza contra su integridad territorial o independencia, dice la Carta Política de cualquier Estado. Pero este principio, insisto, prohíbe expresamente los ataques unilaterales, salvo las excepciones, que es el artículo 51, self-defense, la legítima defensa, y que evidentemente un ataque tiene que ser proporcional y solo en represalia a un ataque previo. Entonces aquí vienen estos argumentos, ¿no? De qué tanto era en legítima defensa, qué tanto fue la necesidad inmediata de tener que actuar, y sobre todo, si es que Naciones Unidas no puede dar una respuesta, yo les digo, y esta sería una pregunta última abierta que dejo, ¿qué tanto está el multilateralismo a la altura de la historia? Si es que ya no hay una respuesta y vemos que el orden mundial está cambiando, pues si las instituciones de Naciones Unidas no pueden frenar, en este caso a sus propios miembros fundadores, tal vez volvemos ya a un mundo en donde es el hard power, el poder duro, el que se impone en desmedro de lo que fue una institucionalidad que gobernó el mundo 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Doctor Santos, le preguntaba esto de las autorizaciones. Usted ha sido claro respecto del Congreso, el Senado americano, la actuación del comandante en jefe, que es el presidente Trump. Pero escuchamos algunas intervenciones, por ejemplo, voy a citar del senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, que decía la semana anterior: no deberíamos ir a una guerra sin un voto del Congreso, es decir, un condicional respecto de estos hechos, doctor Santos. Claro, y sobre todo a la luz de lo que pueda pasar el día de mañana. Si usted se fija, por ejemplo, hay varios congresistas, la propia Alexandra Ocasio-Cortez, que está pidiendo abiertamente que se dé un impeachment en contra del presidente Trump. ¿Cuál es el miedo? Porque si es que Estados Unidos se ve obligado a tener que meterse en una guerra de la cual el presidente siempre dijo que él iba a ser el que cierre las guerras y no abra nuevas guerras. ¿Qué pasa entonces, Miguel, si es que yo estoy obligado a tener que enviar tropas al estrecho de Hormuz? Que a hoy por hoy todo el mundo habla de este estrecho porque se sabe que por ahí transita entre el 20 al 25% del crudo y del gas natural del planeta. Y entonces, ¿qué van a hacer no solo los Estados Unidos, sino las potencias árabes o propios europeos para detener si es que esto pasa? Y yo creo, Miguel, aquí hay un tema, para mí pues, se me hace muy interesante, que quién pierde más si se llega a cerrar el estrecho de Hormuz. Para mí no son los norteamericanos, para mí son los europeos, porque Europa dependía en gran medida del gas ruso, pero cuando se da el ataque con Ucrania, pues ellos tienen que tratar de romper lo antes posible su dependencia con el Kremlin. ¿Y a dónde regresan? A ver, a los Estados Unidos y a Oriente Próximo. Si es que esto pasa, creo que Irán se dispara en el pie, pero le ponen una situación de jaque a Europa, porque finalmente China tiene acuerdos a largo plazo con Rusia y tiene pues la infraestructura justamente para que pueda suplirse. Para no desviarme y terminar de responderle su pregunta, soy de los que creen que ve con escepticismo que solo una persona pueda ordenar estos ataques, que no exista los pesos y contrapesos, y sobre todo me alarma la idea de que un concierto internacional ya no estará más arreglado por reglas de derecho internacional, sino que estaríamos al decir nuevamente de las potencias y una declaración o una interpretación que ellos puedan dar con el acontecer de un caso en concreto. Bienvenido al experto en temas internacionales, Alan Catey. Alan, un buen día. ¿Cómo ve el problema en Medio Oriente y este ataque contundente que ha hecho Estados Unidos contra territorio iraní? Buen día. Buenos días con todos. Buenos días, Esteban. Qué gusto. Bueno, yo pensaría que estamos asistiendo no a un principio de algo, sino a una continuación. Estamos viendo cómo el proceso que ha llevado a este enfrentamiento final en Irán en estos momentos arranca hace año y medio con el ataque de Hamas a Israel, que
en cierta manera le pone a Israel contra las cuerdas hasta que el Estado logra reaccionar y enseguida contraataca de una manera decisiva, básicamente buscando la liquidación de los activos externos iraníes, en este caso los proxies iraníes, en Líbano y en Gaza, con Hezbollah y con Hamas. Este proceso es un proceso que ha sido muy metódico y hemos visto cómo Israel ha desmantelado prácticamente la capacidad militar de Hamas, ha decapitado a Hamas en Gaza y ha hecho lo mismo con Hezbollah en Líbano. Recordemos los ataques que realizó la inteligencia israelí por medio de los radios que utilizaban los comandantes de Hezbollah, con lo cual básicamente decapitó la jefatura de Hezbollah y limitó gravísimamente las capacidades militares de Hezbollah con sucesivos ataques en Líbano. Luego se produce la caída de Hafez al-Assad en Siria, que es un golpe muy grave para Irán, que empieza a ver como una estrategia de 30 años de construcción de todo un aparato terrorista en la región, se le empieza a derrumbar, se empieza a venir abajo, pierde sus apoyos en Siria, Siria se le vuelve incluso hostil y el siguiente paso que lanza Israel es ya una intervención directa en Irán, buscando, según palabras del primer ministro Netanyahu, la eliminación de un riesgo existencial para Israel en la posibilidad de que Irán desarrolle un artefacto nuclear. Pero este proceso que vemos en el conflicto, en este conflicto particular, está inserto dentro de una continuidad de conflictos, que no solo son el conflicto entre Israel e Irán, que a eso se ha quedado reducido esencialmente el enfrentamiento en Oriente Medio, que hace 40 años incluía a otros países. Hoy día el conflicto básico es entre Israel e Irán. Pero hemos visto cómo a lo largo de 30 años se ha ido deteriorando, ha ido disminuyendo la capacidad de acción y de intervención de los organismos multilaterales, como es el caso de Naciones Unidas, para buscar en ese espacio la solución de unos conflictos, como se había diseñado al final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial se crean unas Naciones Unidas con el objeto de establecer un espacio racional de negociación, de entendimiento para la solución de conflictos entre países. Lamentablemente hemos visto cómo esta capacidad inicial o esta voluntad inicial ha ido decreciendo, ha ido degradándose al punto que casi podemos decir que Naciones Unidas del día de hoy no representa mayor cosa en términos de solución de conflictos. Hemos visto cómo en el caso de Rusia y de Ucrania, Rusia lanza una agresión flagrante violando todos y todos los principios del derecho internacional y no pasa nada. Él continúa atacando, hay una gran cantidad de países del mundo, no sé si una gran cantidad, pero hay algunos países del mundo que le apoyan a Rusia, entre ellos Irán, entre ellos Corea del Norte, y vemos cómo todas las resoluciones, como todos los llamados de Naciones Unidas son desoídos y no representan ninguna influencia real ni ningún poder real para resolver conflictos. China se está enfrentando con varios países en el mar de la China Meridional, por unas reclamaciones que ha hecho China respecto de territorios en ese mar, que ya le fueron negadas por organismos internacionales. Y sin embargo, continúan las tensiones, continúan los problemas. Es decir, estamos asistiendo a un proceso en el cual
el multilateralismo, el orden internacional que se trató de establecer sobre unas bases jurídicas y racionales luego de la Segunda Guerra Mundial, entró en colapso. Vamos a ver, pienso, a futuro, que esta situación, hasta que se vuelva a tratar de establecer algún tipo de consenso, que no sé cuánto podrá tomar, ni quiénes estarán interesados en ir adelante en este consenso, me temo mucho que el principio rector de la política internacional hacia el futuro va a ser la ley del más fuerte y la ley de la selva. En esa medida creo que estamos observando, y no desde este momento, desde hace bastante rato, una deriva en este sentido. Es una tragedia, ¿no?, el ver cómo, por una parte, la democracia, el concepto de la democracia, el concepto ilustrado liberal de la democracia, que es otro de los principios basados en la razón, en el sentido común, está siendo erosionado cada vez más justamente por el autoritarismo. Y que esta deriva se traslade también a otro campo de razón, como es el derecho internacional, sí resulta muy triste de observar. Y que en esto caigan los países que han impulsado justamente estas políticas y estos conceptos, como Estados Unidos, como Europa, resulta todavía más preocupante. Bienvenido al doctor Carlos Estarellas, internacionalista. Doctor Estarellas, ¿cómo ve este conflicto en Medio Oriente y el ataque contundente que ha tenido Estados Unidos a territorio iraní? Buen día. Bien, mientras retomamos el contacto con el doctor Estarellas, quisiera volver con el doctor Esteban Santos. Y con esas consideraciones, ¿cómo ve el panorama en Medio Oriente? ¿Incierto? ¿Pudiera haber una escalada del conflicto? Muchos hablan, los prolegómenos, de una tercera guerra mundial. ¿Muy aventurado eso, quizás? Sí, creo que es muy aventurado y creo que justamente concuerdo con la idea, ¿no? Que Israel es el país que venía ganando mucho más terreno, llega incluso hasta el 2020, digo terreno geopolítico, en la idea cuando se dan estos acuerdos de Abraham, en donde muchos países árabes deciden ya finalmente normalizar sus relaciones con con el Estado pues de Israel. Estaban los Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán, y la lógica era que a pesar de todo el conflicto con Palestina en la zona de Gaza, esto se estaba ya normalizando. Se da el ataque de octubre y esto cambia todo. Y ahora veo que los Estados Unidos, para debería ser sorpresa de nadie, siguen siendo los socios estratégicos israelíes en la región. Creo que el ejército iraní tiene si bien no es una potencia mundial, no es un país pobre tampoco, son alrededor de 90 millones de personas, pero le veo muy disminuido, y será muy disminuido en la medida en la que las otras potencias, como lo hablábamos, como sobre todo Rusia y China, no quieran apoyar. Entonces, la oportunidad. ¿Por qué esto pasa ahora? Por la oportunidad, porque hoy más que nunca, y como muy bien lo dijo Alan, los proxies están venidos a menos. Hoy día hay un Hezbollah completamente disminuido en el Líbano, los Houthis en Yemen, o un Hamas que está prácticamente vapuleado. Entonces se empiezan a dar estos primeros ataques directos, llegan estos misiles hipersónicos, que creo que es el gran cambio que se ha dado dentro de la infraestructura militar, porque son los únicos misiles que han logrado permear el famoso, la cúpula de hierro que tiene Israel para protegerse. Pero la superioridad militar es clarísima, es evidente, y por eso es que le veo muy difícil que, si bien Irán quiere retaliar, no sé qué tanto pueda hacerlo solo. En el plano de la geopolítica internacional, evidentemente, si Naciones Unidas no termina de dar una respuesta clara, pues entonces, ¿qué puede pasar? Sino su cambio, sino su modificación. Pues el problema para mí está mucho en el poder del veto, porque el momento en el que se topa cualquiera de los intereses de los países denominados del G5, pues queda ahí paralizado. Por eso no va a haber una condena en contra de
de Vladimir Putin en Rusia, o lo propio contra Estados Unidos, o lo que estamos viendo con Israel por el veto directo de los norteamericanos. Creo que es muy importante entender que si no hay estas respuestas que se pueda dar a actuares inmediatos, volvemos, como decía hace un momento, a esta idea de la diplomacia dura, a la idea del poder del más fuerte. Sí veo un problema muy serio dentro de la región. No le veo en lo absoluto, Miguel, esta posibilidad de una tercera guerra mundial, por la propia idea de que, si bien son árabes, entre ellos no es que están del todo, como lo pongo, no es que lo ven mal a que un enemigo, que finalmente lo es, Irán, los persas, estén muy disminuidos. Lo que yo sí quisiera, Miguel, es no aventurarme a problemas que ya hemos visto en la historia. Por ejemplo, cómo le fue a Afganistán después del derrocamiento del orden pues, quien estaba ahí, o cómo le fue a Irak después de Saddam Hussein. No quisiera que otro país vuelva a tener los problemas de gobernabilidad y que volvamos a tener estas cientos de miles de personas que empiecen otra vez a desplazamientos forzados. Y eso es algo que se puede dar si no se da un actuar conjunto del multilateralismo, que hoy por hoy lo veo muy, muy difícil, y en eso nuevamente concuerdo. En todo caso, esto de la intervención de ONU quizás no puede quedar como en otras ocasiones, doctor Santos, en donde ha sido una actuación que finalmente es un saludo a la bandera, pese a ser la Organización de las Naciones Unidas, que con su Consejo de Seguridad pudiera intervenir. La lógica es eso, ¿no? ¿Por qué nace Naciones Unidas? Y nace aprendiendo del pasado, de cómo lo limitado que fue la Liga de las Naciones en su momento y cómo la Liga de las Naciones no tenía dientes, cómo pudo ver el mundo impávido, que había un Hitler que podía entrar a Polonia y que el mundo no pudo estar más que estas palabras del deeply concerned, ¿no? Que no pudo pasar nada más. Con esta lógica nace la Organización Mundial de las Naciones Unidas, entender que la nueva geografía del mundo, de estos acuerdos que vienen después de Bretton Woods, que el mundo necesitaba un lugar en donde los países puedan resolver amigablemente un foro de resolución de controversias. Entendía que los problemas normalmente son por problemas económicos, nacen las instituciones de lo que hoy conocemos como el Banco Mundial, y finalmente los problemas son por el comercio, ¿no? Que en el 90 terminó siendo ya con la inauguración de la Organización Mundial del Comercio. Pero estas instituciones, Miguel, sí, estas instituciones son las que están en tela de duda. Cuando una OMC no le puede hacer frente a estas declaraciones unilaterales del tema de la guerra arancelaria que empieza la administración de Trump, es un tema muy sensible, es un tema muy difícil, porque si el multilateralismo, repito, no me puede dar una respuesta, entonces volvemos a estos ataques directos. Si hay una Corte Penal Internacional que se permite dar órdenes de detención y captura en contra de Putin o contra el propio Netanyahu, pero estos líderes son recibidos en alfombra roja por muchos países que son signatarios del Estatuto de Roma, pues entonces ¿en dónde quedan esas leyes? ¿En dónde queda ese respeto? Y si es que las propias potencias no respetan, ¿por qué el resto de la comunidad internacional lo va a hacer? Ese para mí es el momento de cambio. Y nuevamente sí, es el Medio Oriente, y otra vez la idea de no querer desestabilizar una región. Por eso para mí sí es el llamado a que si es que se piensa, es una pregunta abierta, ¿no? Si es que creen que se va a terminar aquí, veamos si es que efectivamente Estados Unidos logró acabar con el programa nuclear iraní, que la pregunta inmediata, Miguel, para mí sería entonces negociar ahora qué, si es que usted ya no puede tener este programa nuclear. Y la segunda sería si es que se busca, como lo ha dicho abiertamente Netanyahu, el cambio del régimen de los ayatolás. Y entonces ahí, por eso le decía que no quisiera volver a episodios de la historia que, si bien, como lo dije al comienzo, creo que es un régimen fundamentalista, creo que son radicales y creo que le hacen mal al concierto internacional, una salida como lo que fue Afganistán o Irak sería mucho más contraproducente para la humanidad como tal. Alan Catey, ¿cómo ve el panorama con la intervención de la ONU, la comunidad internacional, frente a esta decisión unilateral del presidente Trump de bombardear Irán? Bueno, como había mencionado antes, el papel de los organismos internacionales, no en este caso, sino en general, está absolutamente venido a menos. La imagen de Naciones Unidas es una imagen de inefectividad, de ineficiencia, de burocracia inclusive, que está generando una creciente necesidad de buscar una alternativa, de buscar algún tipo de salida a
un nuevo modelo de orden internacional que de alguna manera pueda limitar los riesgos que la política actual que un Estado adopta, que es una política absolutamente particular y de acuerdo a su conveniencia. Esto necesariamente va a exigir de la comunidad internacional mundial un esfuerzo enorme. De otra manera, lo que vamos a empezar a ver y que probablemente ya se está empezando a configurar es la estructuración de bloques, de ciertos bloques encabezados por uno u otro de los grandes países, de las grandes potencias, para actuar en beneficio particular de ese bloque y ya no pensar en un proyecto global de derecho internacional. En esa medida, la actuación de Naciones Unidas al momento, en efecto, no pasa de ser declaraciones, en cierta forma, saludos a la bandera, como se dijo hace un momento, respecto de conductas que está manejando o que está impulsando un Estado. En esa medida, la utilidad del derecho internacional tiene que reconstituirse, tiene que empezarse a trabajar en un nuevo formato de orden internacional en el cual se tomen en cuenta realidades que son bastante diferentes de aquellas que se vivían en 1945. Estamos asistiendo a un mundo que de 1945 acá ha cambiado radical y profundamente. Las relaciones, en este momento, las relaciones económicas de poder en el mundo están marcadas por una realidad objetiva. De las 10 potencias económicas más importantes del mundo, o de las 5, 3 son asiáticas. Estamos hablando de que, suponiendo que Estados Unidos sea todavía la primera potencia económica mundial, está muy de cerca seguida por China, por India y por Japón. Estos son los principales actores de la economía mundial hoy. Y por otra parte, los estados petroleros árabes han ido adquiriendo cada vez más importancia en el mundo desde una perspectiva de capacidad de inversión de capitales. Y así es como vemos que la configuración del mundo actual nada tiene que ver con la configuración del mundo en 1945. Rusia, económicamente hablando, es una economía de segunda fila. Es una economía inferior a la economía italiana en tamaño. Entonces, este cambio de la realidad económica del mundo, este cambio de la orientación del comercio mundial hacia el Asia-Pacífico, hacia el Indo-Pacífico, es un cambio fundamental. Es un cambio, realmente podríamos hablar de un cambio de época, en el cual la emergencia de estos nuevos mercados donde está concentrada el 60% o más de la población mundial, obviamente van a ser los mercados decisivos del futuro. Y a lo que estamos asistiendo en este momento es un poco a los conflictos y a las preocupaciones que este cambio de época va marcando entre los diversos actores políticos mundiales. Vemos claramente cómo la influencia europea ha decrecido dramáticamente en cuanto a su poder geopolítico y que en este momento Europa poco o muy poco tiene que decir en relación a temas internacionales complejos como este. Va un poco a remolque de las decisiones que en su momento adopta el presidente Trump o el gobierno norteamericano y un poco está a los vaivenes de estas decisiones que se tomen. Naciones Unidas como tal no tiene en este momento al menos ningún papel relevante que jugar porque lo ha ido perdiendo a lo largo de estos últimos 30 años. Alan, ¿cómo podría restituirse el orden internacional con estas nuevas condiciones y fortalecer a la ONU? ¿Resulta muy difícil?
Como están las cosas, sí. O sea, como están las cosas hoy día, más bien lo que estamos asistiendo es a esta conformación de bloques, y quién sabe si a través de esta conformación de bloques se pueden ir alcanzando cierto tipo de acuerdos mínimos en los cuales operar para asegurar una relativa estabilidad en el mundo, ¿no? Como decía hace un momento, el cambio de la realidad económica del planeta es completamente irreversible, y en esa medida hay que adaptarse a esta nueva realidad que se está configurando. Y esto lo tiene que comprender Europa, que lo está haciendo a regañadientes, pero también lo tiene que comprender Estados Unidos. Estados Unidos emergió luego de la caída del muro y del derrumbe del Imperio Soviético, emergió como la única potencia dominante, como el hegemón, y logró mantener esa postura durante, qué sé yo, 20 años. A los 20 años, la emergencia de nuevos poderes económicos en el mundo empezó a modificar esta realidad. Y cada vez es más claro que un hegemón en el mundo actual no es factible. Y si es que hay alguno que pretenda imponer esa hegemonía, ese intento va a terminar en conflicto. Va a terminar en conflicto. Así que es interés de todos el buscar la forma, crear una nueva arquitectura de relación internacional que no esté basada en la voluntad única de los estados, sino que tenga marcos de contención que podrían ser estas estructuras de las que estoy hablando, que están empezando a conformarse y que giran mucho en relación a lo económico. Doctor Esteban Santos, ¿es posible cambiar este orden internacional con las nuevas condiciones, con un presidente Trump impredecible? Es una interesante pregunta y hay que regresar a ver qué está pasando en el mundo. Concuerdo en ver una visión de lo que es el mundo, la radiografía hoy por hoy. Hay una Unión Europea que la sobreburocratización le impide ser ágil, que la idea de tener tantas implementación de tantos estatutos y tantos organismos a la interna le han hecho muy difícil una gobernabilidad. Y entiendo lo complicado de poder tomar una decisión entre 27 países. A eso los cambios internos. Ya son 16 estados que han dado un giro hacia la derecha y hacia la extrema derecha. Entonces, muchos de los principios fundacionales de esta organización están en vilo. Muchos países que se quieren salir, como efectivamente, por ejemplo, lo lograron hacer los británicos con el famoso Brexit, ¿no? Y hay muchos países que tienen, que si bien son miembros de la Unión Europea, están haciendo esfuerzos para abrirse o tener un poco más de libertad en la toma de decisión. Entonces, si es que esto pasa con la Unión Europea, perdón, ¿qué me queda? Estados Unidos era el garante de la paz y de la estabilidad global. Si llega un presidente Donald Trump, que creo que en este punto sí ha cambiado abiertamente el orden internacional, con estos actuares inmediatos, ¿no? Lo que fue sus declaraciones en contra de tratar de tomarse Groenlandia, o lo propio el canal de Panamá que se le regrese, o lo que ha sido esta guerra arancelaria con muchos de sus socios históricos. Entonces hay países como un Canadá que regresa a ver y ha dicho, oiga, usted me literalmente dijo, se me apuñaló por la espalda. Entonces estoy tratando de regresar a ver a otros mercados y ya no tener una dependencia directa con los norteamericanos. Que sea una China la que pida orden, estabilidad y respeto a las normas, dice mucho. Y por último, hay muchas potencias que están regresando a ver que lo que interesa es el comercio, como lo es India, como lo es Brasil, como lo es Sudáfrica o algunos de estos países del BRICS. Entonces hay muchos conflictos armados abiertos que no le hacen bien a nadie. Para mí, el conflicto Rusia-Ucrania está todavía muy lejos de resolverse. Está Taiwán mordiéndose las uñas a ver cuál va a ser ese resultado, y si es que efectivamente los Estados Unidos de Trump le responderán o garantizarán su supervivencia. Hay una idea muy clara en torno a los problemas que se puedan dar en Medio Oriente y lo propio en el mismo seno europeo. Entonces, ¿qué le quiero terminar de decir con esto? Que creo que estamos aquí todos de acuerdo en el panel en que si las reglas del multilateralismo, que fueron la estabilidad, la piedra fundacional para el orden, para la paz, para una
una superación económica y sobre todo en un concierto social, si es que esto no da un resultado, si es que ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no representa y siempre el poder de veto siempre va a ser primero antes que una resolución que se pueda tomar al interior del seno, pues creo que el mundo está obligado a renacer y que este será un momento en el de volver a plantearse una fórmula de cómo lograr una paz y una estabilidad a través de instituciones o, como estábamos hablando hace un momento, sino que sean los poderes los que quieren, los poderes de turno, los que quieran imponer a través de la fuerza sin más, que es un poco lo que estamos empezando a ver en este panorama. Alan Catey, ¿es posible entonces cambiar el enfoque internacional con la actuación de la ONU, con un presidente Trump que realmente es impredecible en sus acciones? Básicamente, la decisión de tratar de vivir en un mundo relativamente ordenado y predecible es una conveniencia mundial, me atrevería a decir. La economía del mundo, en la medida en que puede confiar en que existen ciertas reglas que se cumplen y de que existen ciertos principios que se acatan, es capaz de generar, como lo ha hecho, una enorme cantidad de riqueza y de distribuir en alguna medida esa enorme cantidad de riqueza. Discutir cómo el mundo ha cambiado para bien en una infinidad de campos en los últimos 100 años sería ponernos una venda delante de los ojos, ¿no? Estamos viendo cómo la capacidad productiva que la ciencia y la tecnología han aportado al mundo ha sacado a millones de personas, a cientos, miles de millones de personas de la miseria y le ha dado una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida. No nos vayamos lejos. Veamos el ejemplo chino, que luego de quitarse las vendas ideológicas de los ojos, resolvió empezar a construir un país en base a los criterios racionales del mercado. Y vemos cómo China, en un periodo de 40 años, logra sacar de la pobreza extrema a 800 millones de personas. Estos logros se dan, ¿por qué? Porque la economía florece en un mercado o en un mundo en el cual las normas se cumplen. Si es que comprendemos, y creo que esta es una premisa básica, si es que comprendemos que las normas internacionales tienen sentido y son beneficiosas para todos, la posibilidad de crear un nuevo esquema que se acomode a una nueva realidad está ahí. Depende únicamente de la voluntad política de quienes la tienen. El caso del presidente Trump es un caso anómalo en el sentido de que en pleno siglo XXI está proponiendo a sus bases un encerramiento de Estados Unidos dentro de sí mismo, un aislacionismo de los Estados Unidos dentro de sí mismos, alejándolo del mundo, del cual es todavía la primera potencia militar y económica. Recordemos lo que ocurrió hace 100 años, cuando políticas aislacionistas similares en Estados Unidos condujeron a que Estados Unidos se retire del escenario internacional tras la Primera Guerra Mundial, dejando el campo abierto para que toda suerte de líderes de todos los extremos tomen el poder en el mundo y tenga que pelear una guerra terrible 20 años más tarde. Entonces la historia debe servir para aprender, para darnos cuenta de hacia dónde nos llevan las acciones y las actitudes de las personas. En esa medida, la solución obvia de la integración y de la globalización que empezaron a manifestarse en el crecimiento económico más extraordinario en estos últimos años, deben ser el punto de partida para la creación de este nuevo orden con imaginación, pero sobre todo con buena voluntad. Doctor Esteban Santos, en medio de este cruce no solo de acciones, de bombardeos, en las últimas horas Irán amenazó al presidente Trump
tras los ataques a sus centrales nucleares que han sido contundentes. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Solfagari, envió un fuerte mensaje contra el presidente de Estados Unidos y decía él, según las agencias internacionales: tú iniciaste la guerra, pero acabaremos nosotros. Una advertencia compleja, es decir, esto va a continuar, no sabemos hasta dónde. El secretario de Estado, Marco Rubio, le respondió y le dijo básicamente: usted diga lo que tenga que decir, pero si se le ocurre a usted topar cualquier interés de los norteamericanos en la región, será visto con aún mayor fuerza. Y creo que por eso, para mí, Miguel, yo creo que hoy más que nunca el mundo necesita de reglas claras, de instituciones fuertes y de líderes que comprendan que la fuerza no puede sustituir al derecho. La historia nos ha enseñado una y otra vez que cuando el poder se impone sin límites, lo que viene es la violencia, la fragmentación y el sufrimiento humano. Por eso el orden internacional no es un capricho diplomático, es el único dique que separa a la civilización para mí del caos. Y defenderlo no es una ingenuidad, es nuestra responsabilidad. Creo que callar frente a su violación es permitir que el desorden se convierta en una norma. O somos firmes con el derecho internacional o seremos cómplices finalmente de su derrumbe. Alan Catey, ¿debiera preocupar estas amenazas iraníes como respuesta a los ataques de los Estados Unidos? ¿Hasta dónde se puede ir? Las capacidades militares de Irán en este momento aparecen bastante limitadas, ¿no? Disminuidas. Vemos que el control del cielo en Irán está fundamentalmente en manos de la Fuerza Aérea Israelí. En octubre del año pasado, cuando Israel lanzó el primer ataque de represalia sobre Irán, luego de que Irán lanzara misiles sobre Israel, se orientó fundamentalmente a la destrucción de las capacidades de defensa aérea de Irán y parece que resultó muy efectivo. Al punto que en este nuevo ataque, el control del cielo en en Irán es absolutamente israelí. Los bombarderos y los cazabombarderos israelíes vuelan a placer sobre Irán y no se ha sabido de la pérdida de ni siquiera un aparato. Entonces estamos hablando en una guerra moderna de una superioridad absoluta de Israel en el plano aéreo y además de una superioridad muy importante en el plano de la inteligencia. Obviamente la situación interna en Irán, la resistencia interna de numerosa población al régimen teocrático de los ayatolás, es campo fértil para que se pueda conseguir informantes, para que se pueda conseguir espías que colaboren con el Mossad, que es muy hábil en estos temas, y obviamente la inteligencia israelí se ha demostrado absolutamente superior, tanto en el Líbano como en Irán en este momento. La única respuesta que está logrando en alguna medida mantener Irán en este momento es el lanzamiento de sus misiles, que es una industria en la cual se embarcaron hace algunos años con apoyo de Corea del Norte y que ha sido muy desarrollada en Irán al punto que son principales proveedores de misiles y de drones para Rusia. Tienen una industria fuerte en ese sentido y presumo que Israel estará atacando en este momento las fábricas en las que se fabrican los misiles, en las que se fabrican los drones y las lanzaderas de estas unidades. Todo este conjunto de cosas lo que nos hace ver es que las capacidades de defensa, digamos, o de ataque de Irán en el tiempo se están degradando cada día más. Después de los daños que Irán ha sufrido en esta semana y media de operaciones, es poco probable que los ataques de Irán se intensifiquen. Lo más probable es lo contrario, que empiecen a decrecer por falta de misiles o por falta de lanzaderas. Es decir, Israel habrá logrado eliminar el riesgo principal que tiene su población, que es la llegada de misiles iraníes a Israel. Si tomamos en cuenta el número
de bajas que ha sufrido Israel por el lanzamiento de estos misiles, tampoco es que sea una situación dramática. Hay probablemente menos bajas en Israel por esta guerra que está emprendiendo con Irán de las que tendrán en un año en accidentes de tránsito. Entonces, el impacto humano en el sentido de bajas civiles es muy limitado, lo cual es una de las causas que les llevan a un país a decir, vea, paremos la guerra, ¿no? En esa medida, Israel tiene todos los estímulos para continuar adelante en su proceso y tratar de destruir eventualmente a la capacidad militar iraní. El intento o la declaración del primer ministro Netanyahu de eliminar al gobierno teocrático iraní es ir un paso más allá, y eso podría también constituir un problema de otra índole a futuro, pero eso todavía está en el futuro, así que veámoslo más adelante, ¿no? Ya. Un tema final que planteo tiene que ver con los escenarios. Esteban, ¿podrían entrar otros países alrededor de este conflicto, este golpe de Estados Unidos a Irán? Eso es lo que Irán quiere. Irán quiere que sus proxies puedan responder. Irán quiere que Rusia le pueda ayudar, así como Irán le ha ayudado con los con los drones en su ejercicio, en su esfuerzo en Ucrania. Yo veo muy difícil, por no decir imposible, que una China se quiera meter militarmente a este actuar. Rusia, a siquiera le veo muy disminuida. Rusia hoy por hoy tiene una economía de guerra, pero es una economía que está directamente relacionada en los esfuerzos que está pasando con Ucrania. ¿Quién le queda? Se ha dicho Corea del Norte. Corea del Norte con lo que es este país y esta dictadura de los señores Kim. En Latinoamérica no hay sino solo apoyo de palabra, porque como lo hemos dicho, ¿qué puede aportar Cuba? ¿Qué puede aportar Nicaragua? Petro ayer, no sé si estaba sobrio, pero Petro ayer opinó en defensa de Irán. Bueno, yo lo que creo es que el mundo, por un lado, entiende la necesidad de tener reglas claras, de tener un orden establecido a través del multilateralismo, y del otro lado, también el miedo que se pueda dar cuando se infligen problemas muy serios a los intereses de las diferentes potencias en la zona. Hemos hablado de lo que puede ser, por ejemplo, el cierre del estrecho de Hormuz, que creo que Irán, lo he dicho, se dispara en el pie, pero más que querer cerrarlo, es una suerte de disuasión para tratar de sentarse en una mesa de negociación. Si es que efectivamente se demuestra que las capacidades nucleares iraníes han sido liquidadas, pues entonces veo muy poco interés de una administración norteamericana o israelí de querer sentarse a firmar ningún tipo de paz. Ahí abiertamente veremos en qué queda el régimen de los ayatolás, que tiene y creo que ese es otro de los temas, ¿no? ¿Por qué ha sido tan efectivo la Mossad? ¿Por qué se ha logrado tener el control completo de los suelos y de los cielos, sobre todo iraníes? Creo que en gran medida es justo por eso, por la nula aprobación que tienen el gobierno de los ayatolás al interior. Hay muchas personas que no quieren que sino verlo caer, y la cooperación que se ha dado con terceros actores. Israel ha demostrado una vez más que es uno de los ejércitos mejores preparados del mundo, y Israel tiene un poder real, sobre todo en el aire, y que ha demostrado como lo está haciendo en este momento. Por eso, Miguel, mi conclusión siempre viene en el marco del respeto al multilateralismo. Si es que los Estados Unidos no va a ser ese garante, pues entonces ahí estamos ante esta pregunta existencial, si es que el orden como lo conocemos internacional está a punto de cambiar. Para concluir, Alan, ¿pueden entrar otros países en este conflicto? Yo no le veo mayor riesgo al tema. Irán se ha ganado demasiados enemigos a lo largo de demasiado tiempo. Irán, en su intento de convertirse en la vanguardia islámica en Oriente Medio, se ha enfrentado violentamente con Arabia Saudita en el terreno de Yemen. Ha tenido conflictos con todos sus vecinos. La práctica del terrorismo como estrategia de Estado resulta absolutamente contraproducente. Acordémonos a Irán atacando la embajada israelí en Buenos Aires, o la Mutual Judía matando a 80 personas en Buenos Aires en una operación dirigida por el gobierno de Irán, es decir, un gobierno terrorista. En esa medida, el apoyo que ese gobierno pueda recabar es muy limitado.
muy, muy limitado. Perdió uno de sus apoyos principales en el momento en que se cayó el gobierno de Hafez en Siria, y Rusia llegó a un entendimiento, pero muy limitado con Irán. Ningún tratado, así como el tratado que tiene Rusia con China de amistad permanente, ni cosa por el estilo, ¿no? Un acuerdo muy puntual en el cual no se considera siquiera el apoyo militar de uno a otro en un conflicto. En esa medida no veo que Irán pueda tener mayores respaldos. China tiene intereses en Irán, pero los intereses chinos en Irán nuevamente son económicos. Tiene una importante inversión en su programa de la ruta de la seda con Irán, y tiene la necesidad relativa del petróleo iraní. El petróleo iraní no llega a Europa. Europa no está comprando petróleo de Irán desde hace mucho tiempo, es decir, un bloqueo petrolero a Europa no le afecta en el sentido que sí lo podría afectar uno de gas. Es decir, Irán esencialmente se ha puesto a sí mismo solo en el mundo. Le apoya a Corea del Norte, le apoya a Nicaragua, le apoya a Venezuela, lo cual es decir como que le apoya a Marte más o menos, ¿no? Y en esa medida lo que pase en Irán en los próximos días va a ser un proceso en el cual la decisión vendrá de parte de Estados Unidos y de Israel, básicamente. Bien. Muchas gracias por ilustrarnos en el análisis del conflicto en Medio Oriente y estos ataques de Estados Unidos a Irán. Muy amable a Alan Catey y al doctor Esteban Santos. Muy gentiles. Muchas gracias. Con esto vamos a precisamente un reportaje de Telemundo que resume los últimos acontecimientos en Medio Oriente. Y luego de eso vendrá el show de la papaya. A los miles de seguidores de la revista de Opinión y Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. El mundo contiene el aliento tras el ataque militar de Estados Unidos a Irán, que bajo el presidente Trump bombardeó 3 instalaciones nucleares en ese país. The warmongering and lawless administration in Washington. En riesgo ante una posible venganza de Irán, las más de 40,000 tropas estadounidenses en Medio Oriente, donde Estados Unidos tiene bases militares en países como Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes.